De los mejores fichajes que hicimos la semana pasada, ahora tocan los peores. Nosotros no queremos ser malos, pero a veces somos juguetones. Nos gusta predecir un poquito, coger la bola de cristal y, bueno, jugárnosla, ¿no? Porque, ¿por qué no? Después ya echaremos un vistazo y rendiremos cuentas a final de temporada. Vamos a hacer una lista cada uno de 5 jugadores que van a ser los peores de toda la temporada. Javi, te doy paso a ti, o sea, entra tú, al toro. A ver, elijo el primero. Es Gatoni, central del Sevilla. A mí me parece que es un jugador que venía con bastante cartel de San Lorenzo de Almagro, donde de hecho era el capitán del equipo. Jugador que ya intentó fichar el Sevilla la temporada pasada, luego se complicó, lo cerró para el mercado de invierno, ha llegado este verano. Pero claro, creo que se le han puesto las cosas muy difíciles. Tiene a Loic Badé, que para mí es uno de los últimos grandes fichajes que ha podido acertar con éxito el conjunto hispalense. Y luego tiene la llegada de Sergio Ramos, ¿no? Entonces creo que a Gatoni se le van a complicar mucho las cosas durante temporada, teniendo en cuenta que aunque están en la enfermería, Nianzú y Marcao también son dos apuestas del club. Y de hecho incluso se comentó en los últimos días de mercado una cesión de Gatoni en segunda división, lo cual me chocó bastante. Ojo, tenía bastante buenas referencias de Gatoni, porque Yo no también. es difícil ser capitán general de un equipo como San Sí, Lorenzo, uno de los sí, clubes sí, con sí. más socios del mundo, pero bueno, vamos a ver si consigue dar ese pasito adelante. Yo me voy a quedar con Gavia, el central del Villarreal. No sé, llega procedente del Milán, cedido, y en estos primeros partidos donde, encima, teníamos o había la baja de Raúl Albiol, ni aun con esas ha sido capaz de ser fundamental, ¿no? Un jugador que llega con ese cartel y con la necesidad imperiosa del Villarreal de reforzar la defensa tras un mercado veraniego en el que ha perdido a Pau Torres. Vemos como Cuenca, que el año pasado apenas jugó, le quita el puesto, que se rota con Mandy y ahora vuelve al Viol, y sinceramente creo que Gavi va a jugar entre poquito y nada. A lo mejor con la Conference, con Europa y tal, puede jugar algo más, pero no lo veo siendo Le, importante, ¿no? Yo le he visto cositas, en su estreno sobre todo me gustó, es verdad que era un partido flojo y el día del Barça me dejó bastante preocupado. Me dio sensaciones de decir, Albiol cuando vuelva, Se lo va a y me comer. dio mucha más sensación de fortaleza a Jorge Cuenca. Así que, bueno, estoy contigo. Yo elijo otro central, Antonio, el siguiente nombre que tengo es Ojo. Soyuncu, un jugador que nos hablaban súper bien, de Soyuncu, que había hecho una buena carrera decente en la Premier League, que incluso era un candidato a ser titular en las primeras jornadas para el Cholo Simeone. Sí. Creo que hemos visto que Simeone ha hecho otro tipo de apuestas que no incluyen al turco en el 11. Es cierto que los nuevos fichajes del Cholo siempre pagan un peaje. Si ese peaje lo pagan, lo asumen, lo sufren, es posible que tengan vida en el Atlético. Le ha pasado mucho, de los más recientes, por ejemplo, Nahuel Molina, ¿no? Que tuvo un inicio Sí. complicado y hoy día es un jugador muy asentado en el equipo. Pero no sé si Soyuncu, que es un luchador y un tío fuerte y tal, tiene demasiada competencia. En un Savic que para mí es indiscutible, Jiménez que vuelve precisamente en esta misma jornada, y a ello hay que sumar Bitzel, que está jugando muy bien de líbero, en una posición interesante, y una Azpilicueta que también le concedo cierta vida. Así que tengo algo de dudas con el turco. Sí, yo mira que decía maravillas, ¿eh? O sea, la Mm. pretemporada que se cascó en principio fue impresionante, pero ya sabemos que aquí el cholismo Es complicado. no lo pone nada fácil. Yo voy a ir con un delantero en esta ocasión, ¿vale? Andrés Silva, el delantero de la Real Ujú. Sociedad. A mí Andrés Silva, lo tengo que decir, nunca me ha sido santo de mi devoción. Sí que creo que es un fichaje que puede aportar a la Real Sociedad, pero dentro de las necesidades, dentro de lo que puede ofrecernos Andrés Silva, yo creo que más allá de un par de rachas goleadoras que pueda tener, ya hemos visto cómo todo lo contrario, ¿no? Cómo atraviesa una sequía goleadoras brutal, le ha pasado en todas las temporadas, en todos los equipos. Y creo que va a repetirse, ¿no? Encima ha llegado bastante tocado físicamente, y creo que a poco que Sadik empiece a entrar y empiece a ver portería con cierta frecuencia, Andrés Silva va a quedar relegado para determinados partidos. Pero Porque te hago una pregunta. Andrés Silva vino como sustituto de Sorloz, ¿no? Entiendo, en ese rol sí, de... yo creo que supongo que sí, ¿no? ¿Y a ti quién te da más confianza, Sorloz o Andrés Silva? Yo creo que Sorloz encajaba mejor en lo que pide Imanol Alguacil, en la presión, en lo que el Bueno, sacrificio. fíjate la curiosidad, en el Leipzig, en las dos últimas temporadas,
estando los dos jugadores, porque pertenecen al Leipzig, entre Sorloth y De Silva, siempre le han dado salida al noruego. Sí, sí. Por delante de Andrés Silva. Pero yo, a ver, era un comentario simplemente por hacer una pequeña reflexión de que estando nosotros acostumbrados a ver a Sorloth, es un tío que nos puede encajar, que nos gusta, pero que Andrés Silva yo tengo la misma sensación que tuve, un jugador que nunca me ha dicho nada en ningún lado donde está. Y la experiencia que le dimos aquí fue en el Sevilla, en el Leipzig, que es verdad, en Alemania tuvo una buena temporada, muy buena temporada, Sí. de 19-20 goles, pero no lo ha vuelto a repetir. No, yo tengo muchas dudas con Andrés Silva. Siguiente nombre, Javi. Pues el siguiente nombre es un poco polémico. Es mi primer atacante y elijo a Joao Félix. Ojo, ¿eh? Sí, yo elijo a Joao Félix. Sí, porque yo entiendo que estamos todos un poco hypeados, en plan, bueno, Joao Félix es jugador de 120 millones de euros, que firmó el Atlético con esa calidad, esa capacidad para volverse, mucho toque, jugando en ese perfil izquierdo, con esa derecha que tiene, con tanta calidad. Ya, eso está, ese hype lo entiendo. Pero vámonos a hechos y datos concretos. Las últimas temporadas de Joao Félix son una decepción. Ya sea en el Atlético de Madrid, ya sea en el Chelsea. Y tengo muchas dudas que en un Barça que no espera a nadie, ya lo hemos visto con el caso de Rafinha y Yamal, no espera a nadie, absolutamente a nadie. Y con esa mentalidad que todos lo conocíamos como futbolista, a Xavi Hernández, pero como entrenador estamos viendo un Xavi Hernández un poco conservador, con ese esquema de 4 centrocampistas que le da pues, mucho toque, mucha confianza y también mucha seguridad al equipo. Tengo algo de dudas que Joao Félix se asiente como... Bueno, tengo certeza de que Joao Félix no va a ser titular indiscutible en el Barça. Y luego tengo muchas dudas de cómo volverá a encajar un revés de ese estilo el portugués. Tengo dudas. Uf, como Joao Félix fracasa en el Barça, que yo estoy contigo, no sé... No sé si va a llegar a ser decepción absoluta, pero que hay mucho culé y mucho aficionado del Barça esperando un Joao Félix que no va a ser, también lo tengo más o menos claro. O sea, me extrañaría que ver ese Joao Félix rompedor, titular, fijo en los esquemas de Xavi, porque Xavi ya ha dejado claro que el 4-4-2 en la mayoría de partidos va a ser de partida. Pero bueno. Es que en teoría, Antonio, es más sencillo, a ver, con sus matices, ¿no? Pero es más sencillo triunfar en el Atlético de Madrid o en el Chelsea que no en el Barça. Sí. Que es un club que tiene una exigencia mayor, una presión mayor y una competencia en teoría en cada puesto pues, mucho mayor. Sí. Así que eso es lo que veo de ahí de Joao, que he de decir que es un jugador que me gusta mucho, pero que también me tiene muy decepcionado. Sí. Voy a dar yo mi tercer nombre. Este es polémico, sobre todo por mi querido amigo Miguel Silva, pero voy a decir Bamba. Bamba, sobre todo porque creo que era uno de los jugadores sobre los que más expectativas había puestas en este verano. Cuando llegó, se hablaba de auténticas locuras de Bamba, que iba a ser vamos, el sustituto de emocional y futbolístico de Yago Aspas. Era una apuesta también justo cuando Gabri Veiga pues se iba formalizando un poco todo el proceso de su venta. No sé, creo que había mucho hype puesto en Vigo. Y si bien es cierto que creo que puede rendir bien, puede alcanzar un buen rendimiento, para todo lo que había depositado, para toda esa confianza que había depositado en él, creo que se va a quedar un poquito corto. Mira que le he visto algunos partidos y me ha dejado un poquito frío, sobre todo a la hora de encarar, a la hora de irse, a la hora de, no sé, de ser protagonista con el balón. Ahí me ha dejado un poquito frío. Creo que puede ser uno de los peores fichajes, entre comillas, ¿no? Con la relación de lo que se esperaba de él. Vamos a ver, ¿no? Tengo yo también algo de duda. Fíjate que todos pensamos a principio de... Bueno, a principio no, en este último mes, primero en Bamba, luego en Dubicas. Y fíjate que son dos jugadores los que ya pasaron su peaje la temporada pasada, como Carles Pérez y como Larsen. Carles Pérez todavía por lesión no le he dado tiempo de mostrar lo que creo que vale. Y Larsen está como un tiro. Entonces... Quizás estoy contigo, que necesiten pagar también ese pequeño peaje de novatada de un año, pero es verdad que de Bamba se hablaron cosas muy, muy locas. Te doy mi siguiente nombre. Un jugador que viene un poco de vuelta, es joven, es cierto, tiene solo 27 años, pero es Yaremchuk. Un jugador que hizo carrera en Bélgica, le fue muy bien, fue goleador. Recuerdas también verlo con la selección ucraniana, donde sorprendió siendo el 9 referencia. Sin embargo, Yaremchuk a partir de ahí firmó por el Benfica.
No se le vio absolutamente nada. De hecho, su paso por Portugal fue un auténtico desastre. Y luego en su vuelta a Bélgica no ha recuperado el pulso. Eso le ha llevado al Valencia, que necesitaba un 9 fijo. Y claro, yo pienso, si la temporada pasada Cavani no funcionó, es verdad que vimos a un Cavani que físicamente no estaba apto. Mi pregunta es si Yaremchuk lo conseguirá hacer. Tengo también dudas ahí. Yo también tengo bastantes dudas con el tema de Yaremchuk. Vamos a ver cómo lo termina llevando, pero tengo ciertas dudas. Mi siguiente nombre va a ser Ibrahima Koné, el delantero del Almería. Hostia, los números que Ya, había yo visto, también le he visto cosas raras, ¿eh? los números que tenía y tal, lo había Sí. visto y me parecían que, bueno, podía ser interesante su fichaje como sustituto del Vidal Touré ante, bueno, la competencia ante Luis Suárez, que ya sabemos que no es precisamente un goleador, sino más un constructor de juego en la zona ofensiva. Pero, joder, me ha dejado muy, muy tocado en los partidos, en los minutos que lo he podido ver. Alguna contra en la que, bueno, no sé si que físicamente todavía no está o lo que sea, pero me ha parecido durito, durito. Y más teniendo en cuenta Hombre, que espero por el bien del aficionado medio de la Almería que físicamente no esté bien. Porque si está físicamente bien, lo que hemos visto pues nos deja poco margen, ¿no? La temporada pasada, 37 partidos en el Lorient, 7 goles en la Liga. Bueno, no son unos números espectaculares, ¿no? Tan solo sumamos 1.500 minutos, con lo cual eso significa también que fue un jugador que fue muy sustituido, que incluso no comenzó de titular. Joder, lo que pasa es que aquí, Antonio, lo que me encuentro es que tenemos una Almería que tiene una capacidad, cierto, en la delantera bestial. Y lo vimos con el último caso del Vidal Touré, que tampoco nos maravilló hasta que de pronto empezó a marcar goles y firmó esta temporada un traspaso espectacular con el Atalanta. Y entonces pues me queda un poco la duda, pero estoy contigo. Yo lo que le he visto por ahora, además un delantero con un físico muy extraño, ¿no? Porque es muy alto, 1,90 m. Se le vio un poquito pasado de forma, tampoco era Anchito, sí. demasiado rápido, no le hemos visto tampoco una excesiva calidad, no sé si la verdad que creo que ahí apuntan bien. Sí. El mío último es Greenwood, promesa joya, jugador del que hablaban maravillas en el United, que le tocó, bueno, que ha tenido una situación a nivel personal, judicial, etcétera, que creo que ya todo el mundo conoce y que eso, bueno, pues le hizo estar apartado del United, un United que también se lo ha quitado de medio este verano, viene al Getafe con esta situación que arrastra. Y precisamente es eso. No sé yo si eso, más un año y medio sin jugar, va a afectar y ha hecho que el futbolista cambie. O sea, que estemos hablando de un futbolista diferente. Entonces, ese futbolista que incluso tuvo una temporada en Premier brutal con el United cuando apenas tenía, no sé si eran 19 años o cosas así, donde se fue casi a los 10 a los 2 dígitos de goles, a los más de 10 goles, asistiendo y demás. Si eso de verdad existe y si el Getafe es el lugar donde podemos ver el talento de Greenwood resurgir. Tengo muchas dudas, me parece un fichaje muy raro. Y no sé en qué situación llega, ni física, ni mental, y eso me hace tener muchas dudas. Sí. Vamos a ver, ¿no? Yo también tengo bastantes dudas con Greenwood, aunque hablan, el otro día leí un artículo de que tiene cositas el chaval, ¿no? Pero a ver, toda la situación extradeportiva, desde luego que no ayuda. Y yo el último va a ser polémico. Mi último va a ser polémico. Es del Barça. Y voy a decir Oriol Romeo. No, Sí, a eso sí. no te lo puedo comprar. Sí, lo sé, lo sé. Es que el otro día tuve una conversación con Juanjo y me convenció. Me dijo, Oriol Romeo es muy malo. Me dijo, Oriol Romeo es muy malo. Y me quedé con la sensación estuve viendo un partido del Barça y me quedo con la sensación de que finalmente, no sé si claudicará Xavi, pero creo que Oriol viene a sustituir a Busquets y creo que Es difícil. el de Tarrasa va a encontrar la forma de quitar a Oriol Romeo del 11 titular. Creo que no va a ser fijo. Viene para ser fijo y creo que se va a caer del 11 conforme pase la temporada. Es mi sensación. No sé. A ver, el tema es quién hace de lo que era la parte de Sergio Busquets, porque si la va a hacer Frenkie de Jong, quizás no veamos al Frenkie de Jong. O sea, te compro lo que quieres decir de Oriol Romeo. Pero es que igual lo que hay que pensar es que estando Oriol Romeo en el campo, Frenkie de Jong estamos viendo casi su mejor versión últimamente. Entonces quizás lo que sirve es para que el equipo pueda jugar de otra manera. Tengo dudas, pero sí que es verdad que en un 11 de gala, hombre,
sonaría raro dejar a Gavi en el banquillo y jugar con Oriol Romeu. No, Pero es que el problema es que esa posición de pivote y de 5 es tan peculiar y parece que a Xavi no le gusta demasiado a Frenkie de Jong ahí, que no sé si tendremos la posibilidad de ver algo diferente. Pero yo creo sinceramente que por lo que ha costado y por las expectativas que hay con Oriol Romeu, no ya, me parecería eso sí es verdad. Eso una, sí es una verdad. decepción. No, ahí sí que estoy de acuerdo contigo. Peor fichaje quizás no entra dentro de la categoría. Tenía aquí apuntado a otros jugadores que sí que son los peores fichajes. Por ejemplo, el de Galán Es como, con Atlético, que eso es Es un como desastre. José Lu. Si José Lu marca 5 goles, perdón, con el Madrid este año, tampoco podemos catalogarlo Sí, puede ser. de decepción. Igual también el hype que había sobre José Lu estaba un poco desmedido, podemos decir. Sí. Y pues lo mismo aplica con Oriol. Yo creo que son fichajes de win-win. Creo que al Barça le costó 3,5 millones más la cesión de Eric García y alguna historia más. Sí. O no sé cómo fue la operación al final. Y la del Madrid con José Lu me parece que es una cesión por un año. O sea Sí. que al final son incorporaciones donde creo que pierden muy poco. Vosotros podéis opinar también en la caja de comentarios. Si queréis dar vuestros 5 nombres, pues nosotros encantados de poder leeros y echar un vistacito a todo lo que nos decís, ¿no? Seguramente me maten por haber dicho Oriol Romeu. Pero bueno, no pasa nada. Estamos aquí para que nos matéis.